es una presentación de Farmacia y Homeopatía Matías González, desde 1905 al servicio de su salud y belleza. ¿Qué está pasando en la República Democrática del Congo? La muerte de un soldado uruguayo perteneciente a los cascos azules de la ONU en un ataque de la milicia rebelde M23, un episodio en el que también resultaron heridos otros 4 militares de nuestro país, pone el foco en esta zona del mundo atravesada por conflictos étnicos y por la disputa por riquísimas reservas de minerales. Vamos a tratar de entender lo que está sucediendo allí en la República Democrática del Congo y de qué forma, esto incide, entre otras cosas, en la labor que hacen los cascos azules de nuestro país allí. Estamos para eso con una amiga de la casa, con nuestra columnista de justamente Mirando África, Mercedes Sayagues. Mercedes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, bien, como siempre. Sí, estoy teniendo eco. ¿Sí? A ver ahí, probando, 1, 2, 3, probando. Ahí sí, ¿me escuchas bien? A ti te escucho bien. Sí, y ahora no tengo mi propio eco, era lo que estaba escuchando. Bien. Perfecto. Ya lo solucionamos entonces. Mercedes, si te parece, empecemos por contar sobre lo que está pasando en este momento. Estamos hablando prácticamente de una guerra civil, ¿no? Una guerra entre países, civil entre países, entre Ruanda y el Congo. O sea que sí, es más internacional, es más regional. Ese es el gran problema, el gran peligro, que ya está traspasando las fronteras. Bien, a ver, empecemos por eso. El conflicto está sobre todo localizado en el este de República Democrática del Congo, ¿no? Sí, que es una zona que desde el genocidio en 1994 ha conocido pocos periodos de paz. Uh-huh. Es una zona inestable y volátil cuando hay mucha injerencia de Uganda, de Ruanda, del Congo y demás. Concretamente, el domingo pasado, la milicia M23 entró a la ciudad de Goma, que es la ciudad principal de las dos provincias, el Kivu del norte, donde está Goma, y el Kivu del sur. Y es fundamental que esas son las dos provincias más ricas en minerales de todo el Congo. Volveremos a los minerales más tarde. El M23 entró en Goma, uh-huh, declaró que y al mismo momento entraron 3.000 tropas de Ruanda, cruzaron la frontera hacia el Congo. Es una frontera seca, tipo el Chui, uh-huh, caminan 200 metros y están dentro de la ciudad de Goma. Hay simplemente 2 barreras, es facilísimo cruzarlo, ¿no? Lo he visitado muchas veces. Entonces, Ruanda apoya al M23, eso ya hace 3 años que el Consejo de Seguridad de la ONU, ONGs, investigadores y la prensa y demás muestra pruebas y documentos de que Ruanda arma al M23 y además le ha prestado ya en su avance hacia Goma desde el año 23-24, desde diciembre del 24, 2.000 soldados de Ruanda apoyan al M23, que tiene un total de 8.000 combatientes. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la situación hoy? El jefe de paz de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas globales la define como volátil y peligrosa. Todavía hay combates y por un lado están el M23 con las tropas de Ruanda, sí, y por el otro el ejército del Congo, que está apoyado por algunos mercenarios de Rumania y de Bulgaria, milicias congolesas informales que apoyan al ejército y las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, los cascos azules, que están allí para la protección de la sociedad civil y el desarme tanto de mercenarios como de soldados congoleses que están entregando las armas para no participar en el conflicto. Y es allí, en el curso de una de esas misiones, que el domingo mataron a un soldado uruguayo, 10 sudafricanos y 2 de Malawi. Y hay varios heridos entre los cascos azules. Bien. Ahí se entiende bien esto que señalabas, ¿no? El enfrentamiento entre quienes se está dando, ¿no? Y todos los actores que están en cada uno de los 2 bandos. Contanos un poquito más, Mercedes, si podés, a propósito del M23 o Movimiento 23 de Marzo, que es como se conoce a este grupo rebelde. ¿Qué son? ¿En qué consiste? ¿De dónde vienen? Bien, para dar contexto, todas las zonas de las 2 provincias, Kivu Norte y Kivu Sur, tienen más de 100 milicias
actuando. Es que hay una variedad y además es muy fluido, y lo que persiguen, sus objetivos también varían según los años. Uh-huh. El M23 se formó originalmente, allá por 2008, era un grupo más bien de raíz tutsi, igual que en Ruanda, el gobierno de Paul Kagame y el ejército de Ruanda, cuya misión en aquel momento decían que era proteger a la población, la comunidad tutsi, que es una minoría y que reside en esa parte del Congo. Hicieron un acuerdo con el gobierno de turno en Kinshasa para dejar las armas e integrarse al ejército congolés. Uh-huh. Ese acuerdo, firmado el 23 de marzo del 2009, colapsó en el 2012, y entonces allí se formó formalmente la milicia del M23, que empezó inmediatamente a combatir, y ya en el 2012 entró a Goma y la conquistó. Uh-huh. Pero la mediación internacional, regional e internacional, consiguió que dejaran a Goma y se retiraran a las zonas rurales. Pero continuaron activos, junto con todas las otras 98 milicias que hay. Sí, o sea, aclaremos eso, ¿no? República Democrática del Congo, por lo que decís, es muy grande, y el gobierno, claro, tiene poco control sobre la totalidad del territorio, ¿no? Exactamente. Incluso no es posible ir por tierra de Kinshasa a Goma, hay que ir por avión. Eso ya te demuestra que no hay un control total del territorio, y además complica todo el abastecimiento, desde los medicamentos a los alimentos. Uh-huh. Y podemos volver a eso para describir la situación humanitaria en Goma hoy. Pero entonces, a partir de 2022, el M23 aparece con mucha más fuerza, más combatientes aguerridos, más y mejor armamento proporcionado por Ruanda. Y, como había dicho antes, el Consejo de Seguridad, la ONU y demás documentan la participación de Ruanda. Y lo que van haciendo es conquistando desde el norte, van avanzando hacia Goma. Y en octubre del 24, ahí se ve muy bien un avance más rápido, una urgencia en llegar a Goma, y van conquistando todas las ciudades mineras que hay por el camino para llegar a Goma. Diciembre y enero, ahí realmente se apuraron y entraron el domingo pasado. Y por el otro lado, llegando del norte hacia Goma. Y en ese mismo momento, del este, por la frontera del este entre Ruanda y el Congo, entran tropas ruandesas. Uh-huh. Lo que, en realidad, ¿qué es lo que el M23 persigue hoy? Sí. 5 palabras lo definen, y esos son cobalto, coltan, oro, diamantes y caserita, que se usa para producir estaño. Esas hay en abundancia en las dos provincias, y eso es realmente la raíz del conflicto. O sea, ahí la zona de Goma es clave, incluso en materia, dentro del Congo, la zona de Goma, decís, es clave en materia de minerales. Y son los minerales que se necesitan para la energía verde, para los celulares, para los chips, son fundamentales. O sea, es recontra clave, entonces, ¿no? Estamos hablando de no solo minerales en general, sino además por donde pasa hoy buena parte del futuro y lo que implica hoy en día la tecnología, ¿no? Las necesidades que tiene en esa materia, ¿no? De insumos. Claro, es clave. La mayor parte de los teléfonos que usamos en el mundo entero tienen cobalto o coltan extraído de la República Dominicana, a veces por empresas legítimas y otras veces por mineros artesanales que trabajan en condiciones de esclavitud y condiciones de trabajo medievales, incluso con niños de 8, 10 y 12 años, para los señores de la guerra, para las distintas milicias. Y la forma de hacer dinero no es solamente en la producción, en la extracción y el contrabando. Lo que el M23 hace es cobra impuestos a las empresas de mineras, formales o informales, cobra impuestos en las rutas, a todo lo que transita por las rutas. La ONU calcula que solamente de las minas del pueblo de Rubayá, las minas de coltan, los impuestos le dan una ganancia por mes de $800,000. O sea, que ni siquiera tienen que fiscalizar, organizar la producción, sino basta con cobrar, solo con cobrar impuestos. A que producen. Sí. Entonces, esa es la razón fundamental de esta última movida del M23.
Y cabe también recordar que Ruanda no tiene ningún yacimiento de oro, pero que en los últimos 15 años exporta oro a Dubái regularmente. Bueno, ahí das con algo clave. Yo te iba a preguntar, ¿qué rol tiene Ruanda? ¿Por qué termina involucrada en esto? ¿Pasa por eso que acabas de decir, entonces? Primero, hay que volver atrás al genocidio de 1994. Cuando entre los Tutsi y los Hutus se calcula que entre 500.000 Tutsi y Hutus moderados fueron asesinados en el curso de 3 meses, en abril del 94. Y allí huyeron más de 1 millón de Hutus al este del Congo y constituyeron milicias. La milicia Interahamwe, genocidaria, responsable por el genocidio, huyó al Congo y constituyó grupos armados. Entonces, en aquel momento, Ruanda consideró que para su seguridad debía intervenir en el Congo. E intervino muchas veces. Ayudó, digamos, a hacer caer la dictadura de Mobutu Sese Seko cuando avanzó hasta Kinshasa las columnas del ejército ruandés y pusieron a Laurent Kabila como presidente dictador del Congo. Entonces, y pensemos también, para dar la dimensión, que Ruanda debía tener 12 millones de habitantes y el Congo tiene más de 100, debe tener 120. Y el tamaño de Ruanda y el tamaño del Congo. Pero es un ejército muy aguerrido, muy disciplinado y bien equipado. Entonces, pusieron a Kabila como presidente, pero Kabila a los 3 años se le dio vuelta y dijo que los ruandeses tenían que ir del Congo, que el Congo era independiente y no los quería allí. Eso dio lugar a lo que se llamó la Gran Guerra de África, porque se expandió. Zimbabue y Angola entraron a apoyar al Congo, otros países entraron a apoyar a Ruanda, y desde 1996 al 2003, el Congo estuvo en guerra con 9 países, y habían ejércitos de 9 países. O sea que es una historia larga. Y después ha habido periodos de paz, periodos de conflicto. A veces Ruanda y el Congo trabajan juntos. Por ejemplo, el Congo ayudó a Ruanda a destruir la antigua milicia Hutu. Fue una operación conjunta. Otras veces son enemigos. O sea que son siempre situaciones muy fluidas. Bien, perfecto. Ahí ya queda bien claro entonces el panorama, Mercedes. Pero me quedé pensando, claro, estamos hablando de República Democrática del Congo como el mayor productor mundial de cobalto, que es clave para fabricar baterías. Importa reservas de oro, reservas de oro que exporta, diamantes, cobre. Pero ahí decías, claro, Ruanda está exportando oro o siendo de los principales productores, ¿dijiste? Ruanda exporta oro desde hace mucho tiempo. Y nunca tuvo. Pero todas las veces que he ido a Goma, pero eso se sabía. Y después también exporta a coltan y demás. Muchas veces, te hablo la primera vez que fui a Goma fue al final del genocidio. Y después he ido regularmente, cada 3 o 4 años. He dado cursos para periodistas en Goma. Y varía la forma. A veces los ruandeses escoltaban a los camiones cargados de minerales a cruzarla hasta llegar a Ruanda. Otras veces se asociaban con los señores de la guerra o con otras empresas artesanales para explotar las minas. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Pero la del oro era muy claro, y los congoleses hasta se reían amargamente de eso, ¿no? De decir, ¿cómo no tiene un yacimiento, pero exporta oro, que es el nuestro? Y lo mismo con los otros minerales. Y hay muchas formas de blanquear todos esos minerales una vez que cruzan la frontera, e incluso antes, ¿no? Con documentación falsa. Y ahí nada se puede hacer, o sea, lo dan como una situación consolidada ya por todos los años. Es que el Estado congolés es muy débil, y cuanto más lejos de Kinshasa, más débil es. Claro. El Estado congolés también es un Estado altamente corrupto, así que también tendrán sus minas y que no declaran o que no pagan impuestos. Y no nos olvidemos que Uganda, un poco más al norte, también tiene intereses económicos y ha apoyado a distintas milicias en distintos momentos, que a veces las controla y a veces no. Entonces, es una situación más bien caótica o compleja en términos de las milicias, del poder, de la legalidad y la no legalidad. Y como siempre, quienes más sufren es la población civil.
Claro. O sea, esta es una de las emergencias humanitarias más complejas y peligrosas del mundo. Bueno, te quería preguntar sobre eso exactamente, ¿no? Hablabas de la situación humanitaria, pero ¿de qué magnitud estamos hablando? Las imágenes que ahora, dado que justamente ahí está un foco de atención, son terribles, obviamente, pero a ver, contanos vos que has estado allí incluso, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, en este momento estamos hablando primero de una población de 2 provincias que hace más de 20 años que no conocen la paz, lo cual quiere decir que no se puede hacer una agricultura estable, el comercio, en fin, todo muy precario, todo es si Dios quiere, ¿no? Todo es si no hay ataques, y hay muy poca proyección al futuro, y eso es un problema para todo tipo de producción económica, la estabilidad social, las escuelas, todo. En este momento los 2 kibutz tienen, antes de que comenzase el ataque a Goma, había 4.200.000 desplazados, o sea, gente que no tiene techo, casa ni medios de subsistencia, o sea, más de la población del Uruguay, ¿no? Y viven en campamentos o donde pueden. Desde que comenzó el ataque a Goma en diciembre, 400.000 personas han huido de Goma, una ciudad de 2 millones, y se han sumado a estos otros, que no precisan agua corriente, precisan agua potable, mínimo de medicación, de alimentos. Como el M23 cerró el aeropuerto, por allí no entra nada, y también cortó el tráfico de alimentos producidos en los campos que rodean a Goma, las carreteras están cortadas. Los precios de los alimentos en Goma se han disparado por lo alto. Y además, hace un año ya que los 2 kibutz están combatiendo epidemias de viruela del mono, mpox, de sarampión y de cólera. Entonces todavía tienen una situación, una emergencia sanitaria muy, muy peligrosa. Se suma a eso. Entonces, eso, y después enfermeras, médicos y demás han huido de Goma. Incluso personal de Naciones Unidas estuvo escondido durante todo el lunes, se ha protegido, para la ayuda alimentaria, para todo, para el saneamiento. El hospital maternal de la Charité fue bombardeado. ¿Dónde van las mujeres a dar a luz? O sea que además de la emergencia que ya había antes, claro, ahora se suma el ataque a Goma y estos problemas que acabo de describir. Mercedes, nos quedó, porque no profundizamos al respecto, pero ¿qué rol están jugando los cascos azules en todo esto y en esta situación en particular de estos últimos días? Bueno, los cascos azules tienen como misión proteger a la población civil y ayudar con la ayuda humanitaria. Los de la misión de la ONU no tienen un mandato de combate, solamente de defensa. Claro. Ya la Fuerza Internacional de África Austral, de la llamada SADC, que es la Organización de los Países Australes, el principal contribuyente es Sudáfrica, esos ya están autorizados a combatir. Y ya ha habido, cada tanto mueren, digamos, 5, 10 soldados sudafricanos, esta vez fueron 10. En un momento, el año pasado, el Congo pidió la retirada de las fuerzas de paz, que ya era la fuerza de paz más antigua de todas las Naciones Unidas. Sí, de hecho, por eso nuestro país se iba a retirar, incluso, ¿no? Ya se había anunciado el retiro. Sí, estaban disminuyendo paulatinamente los contingentes, porque retirar todo ese personal, claro, y todo el equipamiento y las bases hubiera creado un vacío de poder muy peligroso. Entonces, la idea era hacerlo paulatinamente, ir reduciendo los contingentes y que el ejército y el gobierno congolés empezara a asumir esas funciones. Entonces, hay menos soldados de paz que antes. Y lo que está muy claro es que, y eso lo explicó el jefe de las Fuerzas Globales de Paz en la conferencia de prensa en New York, es que el vehículo que llevaba, entre otros, al soldado uruguayo, fue atacado con armamento de largo alcance, con armamento pesado, el tipo de armamento que Ruanda tiene, que las milicias en general no tienen. Sí. Y que piensa que fue deliberado. Es una forma porque cuando eso pasa, la primera reacción de las Naciones Unidas es proteger a los cascos azules y retirarlos. Entonces, ahí se van los testigos incómodos, uh-huh, que pueden testificar de
de lo que ha sido el tenor de esta guerra, en el cual la violación es un arma de guerra, donde hay ejecuciones sumarias de campesinos, se usa la tortura, la milicia del M23 roba alimentos y medicamentos de los hospitales, de las escuelas, de los campos. Entonces es un aviso, una alerta. Esta guerra va en serio. Y entonces sería conveniente. Por el momento, lo que están haciendo es esperar, es un compás de espera, porque mañana se reúnen el presidente de Ruanda, Paul Kagame, el presidente del Congo, Etienne Tshisekedi, se reúnen con la mediación del presidente de Kenia, William Ruto, y ahí se verá qué negociación pueden tener, a qué pueden llegar. Entonces, por el momento hay un compás de espera, aguardando la reunión de mañana y todas las negociaciones previas que se deben estar haciendo ahora con Sudáfrica, con la Unión Africana, con todos los países que tienen una injerencia o intereses o dan ayuda humanitaria. Mañana va a ser un día clave. Perfecto, Mercedes. Creo que quedó clarísimo. Bueno, así que la salida depende de entre otras cosas, de estas novedades que surjan en las próximas horas. Pero claro, falta una salida de fondo, ¿no? A lo que es esa realidad, claramente. Claro, y por lo menos una en el cual por lo menos Goma pueda volver a una situación más normal. Uh-huh. Y bueno, pero realmente es harto compleja esta situación y no está claro, porque además Ruanda está en una posición de fuerza, porque Ruanda en el momento en que, y eso lo hemos hablado aquí, en África del Oeste, en Níger, Burkina Faso, Malí, Senegal, Côte d'Ivoire, Chad, le han pedido a Francia que retire sus tropas, otros países han pedido a las naciones que retire otras. Ruanda ha aparecido con una opción nueva, que es que los países contraten a su ejército para las tareas que sean necesarias. Eso empezó con la República Centroafricana en el 2020 y en el 2022 con Mozambique. Mozambique tiene una insurgencia islamista yihadi en la provincia del norte, Cabo Delgado, donde la empresa francesa Total está por empezar, ha explorado y quiere empezar a explotar el gas. Y los yihadis han atacado las instalaciones de Total. Primero Mozambique llamó a los Wagner, no resultó. Llamó a un grupo de mercenarios sudafricanos, no resultó. Entonces fue y contrató al ejército de Ruanda. Vinieron primero con 2.500 soldados. Francia le pagó para el primer año 20 millones de euros a Ruanda y han estado allí desde el 2022 con éxito, porque es un ejército disciplinado y aguerrido. Entonces, y ahora está no es solamente lo que le paga Francia, Mozambique no tiene realmente dinero para pagar, pero le ha dado concesiones para minas de grafito. Total le dio el contrato a Ruanda para la protección de todas sus instalaciones y empresas ruandesas vinculadas al partido en el poder y al ejército tienen ahora negocios y empresas en Mozambique con exención de impuestos, con muchos favores. Entonces Ruanda también saca un provecho económico de la intervención de su ejército, digamos, de alquilar su ejército. Uh-huh. Y ahora están tratativas con Benín, porque Benín ha empezado a tener ataques yihadis que vienen desde el Sahel y desde Burkina Faso, Mali y Níger, donde los yihadis controlan 30-40% del territorio. Entonces también hay que ver cómo que Ruanda querrá operar con eso dentro de los dos kibus. Claro. Pero eso es un cambio radical también para todo el panorama de la seguridad en África, el ver esta posibilidad que Ruanda ha inventado. Mercedes Ayagues, periodista uruguaya radicada en Sudáfrica desde hace muchos años, ahora va y viene, pero tiene gran parte de su tiempo allí todavía, columnista aquí en Perspectiva de Mirando a África justamente. Mercedes, gracias por este contacto que era además súper pertinente y nos mantenemos en contacto, si te parece nos mantenemos en comunicación para ver entonces qué novedades surgen en los próximos días. ¿Puedo añadir una cosa? Sí, claro. Goma es preciosa. Goma era el balneario de los colonos belgas. Está
al lado de un lago maravilloso, de un color maravilloso, son colinas, es un clima temperado donde crecen las flores, las verduras, las frutas, tiene un clima suave, es bueno para la agricultura y es espectacular, porque además del lago y las colinas está el famoso volcán de Nyaragongo, que está al lado de Goma. Pero también es interesante porque ahí hay una parábola o una metáfora. El volcán es uno de los más activos del mundo y en el tiempo, desde que yo empecé a ir a Goma, ha tenido 3 o 4 erupciones, en las cuales ríos de lava caen por la ciudad y se van al lago y van dejando basamentos de lava seca, cada vez está como más alta algunas calles por donde caen los ríos de lava. Y el lago tiene metano. El metano, puede haber explosiones límnicas que desprenderían un gas y maten inmediatamente a la población al lado. Hubo una en el 84 en un lago semejante en Camerún, murieron 1.800, 2.000 personas de una aldea que quedaba allí al lado del lago. Por tanto, la metáfora que yo veo es que Goma vive al lado del peligro. Peligro de la naturaleza por el gas metano del lago o por el volcán, peligro a causa de los minerales que contiene el subsuelo y de la inestabilidad política del Congo y también de los países alrededor. Sí, sí. Complejo ese combo, claramente. Mercedes, te mandamos un abrazo y gracias nuevamente. Gracias por invitarme. Hasta la próxima.